Vamos a conectar el tema previo, ¿no? La sesión anterior se explicó qué es ABP y cómo se estructura, los 6 pasos, ¿recuerdan? Ahora veremos cómo se vive y se modela una sesión, ¿no? Cómo se aplica para que cada docente la pueda replicar. Entonces, ¿qué esperamos? Un poquito lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan que en la estructura anterior dijimos, hay 6 pasos y lo primero que tienen que hacer es ¿qué? El resultado del aprendizaje. Entonces, para que apliquen más o menos, ¿no? Observa el verbo y comprende. El verbo está en presente, en futuro, en pasado. ¿En el verbo? Ya. Presente, tercera persona, ¿no? ¿O no? ¿No? Tercera persona. Entonces, fíjense ustedes que ese es el verbo que nosotros tenemos que siempre transmitir. No observará, no, no es que lo va a hacer, no. Ya, o sea, en esa sesión observa. Comprende, no es comprender, no. ¿Ya? Entonces, esto es importante, ya van viendo los tips del verbo. Y es capaz de replicar una sesión ABP en cursos preclínicos aplicando guía. ¿Se acuerdan las guías? La guía es una secuencia didáctica, inicio, desarrollo, cierre, ¿se acuerdan? Los minutos que voy a emplear, las preguntas que voy a emplear y el seguimiento del proceso. Entonces, ¿qué indicadores muestran que tus estudiantes están realmente razonando y no solo recordando contenidos? ¿Qué indicadores? ¿Qué instrumentos de evaluación? ¿Qué tarea? ¿Qué actividad? No, a ver, ¿alguien podría, algún docente aquí presente? Podría ser la discusión que haya entre los estudiantes. Ya, una discusión. Exacto, el interactuar entre los mismos estudiantes en forma racional y reflexiva para aplicar el conocimiento de lo que han estado aprendiendo. Excelente. Por lo tanto, la discusión guiada es una actividad. Entonces, voy entendiendo que mi metodología activa es ABP, aprendizaje basado en problemas, porque le di una pregunta gatillo, una serie de preguntas al problema. ¿Y mi actividad cuál es? Discusión guiada. Entonces, mejor dicho, vamos a ir identificando que el proceso para ABP requiere una actividad que aplique ABP. Entonces, ¿qué otra actividad? Discusión guiada es una. ¿Qué otra actividad podría yo tomar en cuenta para desarrollar ABP? ¿Qué otra actividad? ¿Nadie? ¿Tú? Eh, Basado en proyectos, quizás, o en equipos. Un proyecto, le doy el problema, lo discuten en su casa y vienen y argumentan. No es una discusión de casos, sino un proyecto que ellos hacen. Por ejemplo, le doy el caso clínico, le doy preguntas, ellos lo desarrollan, argumentan y exponen como un mapa conceptual, como un flujograma, ¿no? O responden una pregunta X. Muy bien. Otro, otra forma de una actividad concreta. ¿Un cuestionario? Individual, grupal. Muy bien. ¿Y cuál creen ustedes de esas actividades sea más rica como docente y estudiante en mejorar mi relación docente-estudiante? ¿Cuál creen que será la mejor? Conversatorio clínico patológico. Ese conversatorio, esa discusión guiada, ¿no? Es la que da mejores frutos según la evidencia científica. Entonces, tenemos que generar esta discusión guiada, pero manteniendo la estructura y los proyectos, informes, flujogramas, tareas, ¿no? Que uno genere, ¿para qué? Para asegurar que venga con los saberes previos. Y de esa manera, ¿no? Me aseguro de que el estudiante razone y no recuerde, ¿no? Y no memorice.
Entonces, vamos a ir aplicando unos tips, unos ejemplos de cada paso. ¿Se acuerdan cuántos pasos había en ABP? Ya está. En el primer paso, ¿se acuerdan cuál era? Presentación del caso. Entonces, el tip es, ¿cómo lo aplico ahora? ¿Ok? Presento un caso breve, realista y contextualizado. Breve, realista y contextualizado. Puede ser muy estructurado, le puedo poner laboratorio clínico, ¿no? Puedo hacerlo. Pero en preclínicas no necesariamente pueden hacerlo. Podrían hacer más ambiguo, a veces es mejor. Yo recuerdo un caso, ¿no? Que no pusimos ni siquiera pusimos antecedentes a propósito. Ni antecedentes, ni edad del paciente. Simplemente dijimos, el paciente vino caminando y estaba en la cafetería del hospital y se perdió el conocimiento. Perdió el conocimiento, se desplomó. Y llegó a trauma shock, al examen físico, hipotenso, taquicárdico, bla, bla, bla. Y convulsionó, está convulsionando. Ya, ¿qué crees que es? Y todo el mundo, pero la edad no tenemos. ¿Qué crees tú que debería ser? Ah, pero es que si es una edad mayor, pensaría en tal. Ah, o sea, ¿ya ven? Entonces, a veces, sin colocarlos la estructura clara, el caso clínico completo, nos permite también razonar. Un estudiante, ¿saben lo que me dijo? Doctora, ¿pero qué hacía el paciente en la clínica? Significa que él debe ser diabético. Y como era diabético, le subió, ¿no? No sé, ya tendría sus complicaciones y por eso la convulsión, ya. Entonces comienzan a razonar. El otro dijo, no, para mí es una hemorragia subaracnoidea. ¿Y por qué sería una hemorragia? Por este signo y este síntoma y el síndrome, ya. Y el otro dijo, no, esta es una situación posictal. Esta situación es una posictal. Cada uno razona. Fíjense que los 4 grupos dieron diferentes mecanismos fisiopatológicos y diferentes diagnósticos. ¿Por qué? Porque el caso era ambiguo. Pero generó controversia y generó razonamiento crítico. Al final le dimos los exámenes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo quiero generar? Incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Si usted llega a una sala y no ha generado incertidumbre en sus estudiantes, no está iniciando el gatillo. Esto es típico del ABP. Si no hay gatillo, no hay ABP. ¿Ok? Llévense eso también a la... No contiene un diagnóstico explícito. Mejor si no hay, porque eso va a generar mayor desarrollo cognitivo y razonamiento. Puede incluir signos clínicos y mecanismos por inferir. Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué la taquicardia? Y el estudiante, bueno, taquicardia, sí, dime el evento fisiopatológico en este caso. Ah, la taquicardia tuvo hipotensión y por eso se fue, ¿no? Por el sistema simpático se activó la noradrenalina y bla, bla, bla. Y podemos decirle, ok, pero no tenía este valor, entonces, ¿qué puede ser? Entonces, le generamos un shock, ¿no? A su estructura, que él ya hizo una estructura mental, le decimos, no, no es así. Entonces, ¿por qué la taquicardia? Entonces le creas, ya, piensa, demórate 20 segundos en razonar, ya sabes, no el nivel 1, sino el nivel de tu razonamiento. Espérate 10 minutos, coordina con tu equipo, discutan y me dan la pregunta en 10 minutos. Me dan la respuesta en 10 minutos. Paso 2, ¿cómo era? ¿El paso 2 cuál era? Activación de saberes previos. Yo puedo tener una tormenta de ideas breves, ¿no? A manera de preguntas, ¿no? Para saber cómo vienen, puedo hacer IA, puedo utilizar tecnología, un Padlet, Kahoot. Hay tantas cosas, ¿no? Que la tecnología ayuda. A mí me gusta el Padlet. Identificación de conceptos claves para asegurarme que van a comprender y razonar, porque si no tengo esto, no van a poder saltar el tercer paso. Y preguntas socráticas para profundizar. Y es importante en este nivel identificar las falencias, porque de nada sirve si no sabe qué es una inmunoglobulina y yo luego le explique qué es la enfermedad autoinmune.
Entonces voy a explicar la artritis reumatoidea y el alumno no sabe qué es la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, los saberes previos me ayuda a poder nivelar el conocimiento futuro que voy a realizar. Entonces, hay veces, me ha pasado, ¿ah? Mi clase era de artritis reumatoide y terminé haciendo fisiología y fisiopatología, inmunología, ¿no? Y trastornos autoinmunes antes de empezar porque no iba a poder lograr el desarrollo cognitivo. Y a partir de eso, investiguen artritis reumatoide, ya veníamos a discutir, era mucho más rica la clase. Entonces sucede a veces, ¿no? Que no podemos cumplir a rajatabla el sílabus, o sea, sí lo tenemos que cumplir, pero nos tomará 1 hora más de nuestro tiempo para poder llegar a, ¿no? Y el paso 3 era formular la hipótesis, ¿no? ¿Se acuerdan las famosas preguntas, ¿no? Las famosas preguntas, la investigación guiada, también le pueden llamar, donde yo aquí formulo mis preguntas. Recuerden, porque yo facilito, no dirijo, mis preguntas. En la forma que ustedes hacen preguntas más generales, a veces más rica es el razonamiento crítico de los estudiantes. Pueden empezar con preguntas más generales y terminar con preguntas más específicas, ¿no? Y a veces a mí no sé ustedes, eso es un compartir experiencias. Cuando hago preguntas más generales, me doy gratas sorpresas porque a veces me responden cosas que yo no he visto y que en verdad pueden suceder, ¿no? Ay, disculpen, aquí no sé, sí, al configurarse, cambiar ¿cómo se llama en esta aplicación? Se ha desconfigurado. Bueno, el paso 4 era identificación de las brechas. Identificación de las brechas es preguntarse qué falta por saber, qué información debo tener, dónde lo debo buscar. Esa identificación de las brechas es un punto clave en el docente. ¿Por qué? Porque si no identificamos las brechas o no tratamos de tenerlas claras, el estudiante puede traer información insuficiente, no clara o equivocada. Entonces sí debo de guiar al estudiante, sobre todo en el área preclínicas. La información debe ser de tal lugar. La información que me tienes que leer es de tal página. O de repente yo le tengo que entregar la guía para que lea, ¿no? ¿Qué te falta por saber? Para que tú puedas integrar bien lo que te estoy pidiendo, necesitas leer la fisiología y la fisiopatología de la reacción de hipersensibilidad tipo 3. Entonces tengo que darle cosas claras, identificando brechas, para que el estudiante integre bien. Si no hago ese paso, no van a hacer un buen razonamiento crítico. ¿Ok? ¿Se acuerdan el siguiente paso? La investigación guiada, donde ellos comienzan ya a, entre ellos, recopilar información, trabajan en equipo, se organizan y finalmente, ¿no? La puesta en común, donde ellos ya, la puesta en común es la discusión guiada, donde ellos ya fundamentan, argumentan y yo sobre en marcha hago repreguntas, ¿ok? Entonces, en esa discusión guiada es donde yo suelo recomendar una guía para que ustedes tengan esas repreguntas posibles para cerrar. Y la última parte era el cierre, ¿se acuerdan? El cierre que tiene que ver con la retroalimentación. Es importante la corretroalimentación. Entre ellos se deben de retroalimentar. Ya les había dicho que eso hay bastante evidencia de que funciona. Yo no sé por qué se ha descuadrado todo. Bueno, acá hay una demostración, voy a tratar de explicarlo. Es un varón, este es el caso clínico, como una demostración, ¿no? Una aplicación. En preclínicas, por ejemplo, es un varón de 56 años, antecedentes de tabaquismo severo, ¿no? 35 paquetes al año, con tos crónica, consulta por disnea, sensación de no poder exhalar, tiene un tórax exponer, una aspiración prolongada, uso de todos los músculos accesorios, saturación 89. Este es el caso, la primera parte. ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tendría que hacer ahora?
Del saber previo, la pregunta gatillo. Y antes la pregunta gatillo, presento el caso, pero antes que presente el caso, ya lo presenté. El resultado del aprendizaje. Yo espero que tú reconozcas los signos y síntomas. Ah, ya, el estudiante ya tiene claro qué espero. Porque si no, va a divagar. Va a divagar. Yo quiero que diagnostiques. Ah, ya no me está pidiendo solo signos y síntomas, quiere que diagnostique. Tengo la competencia, lo que yo quiero lograr. Fíjense ustedes que aunque parezca un detalle tan sublime, es tan importante en el estudiante, porque si yo lo aterrizo, lo que yo espero de ti, él se va a enfocar en eso. Si no le doy el resultado del aprendizaje, yo quiero que tú observes y comprendas los mecanismos fisiopatológicos. Ya, me centro en la patogenia entonces. Ya no se va a buscar la epidemiología, ya no se va a buscar el diagnóstico. ¿Y luego qué sucede si yo no brindé un resultado del aprendizaje al inicio de la sesión? Va a llegar y te va a dar la epidemiología y todos los diagnósticos, y el docente dice, pero yo no te pedí eso. Pero no se lo dijiste claramente. Entonces, qué importante es. Luego viene la pregunta gatillo, ¿verdad? El propósito de la demostración viene a ser cómo tú haces tu resultado del aprendizaje. Y luego, ¿qué viene? Tu pregunta gatillo, clave del ABP. Y por ejemplo aquí, ¿no? ¿Qué mecanismos fisiológicos podrían explicar la disnea progresiva de este paciente? Tu pregunta gatillo. Viene tu pregunta gatillo, le das 5 minutos que puedan discutir en grupo o rápidamente podamos conversar, o dejen sus mensajes en la plataforma, hay virtual, ¿no? La modalidad virtual, o haces un Kahoot y van construyendo la información. Hay el Miro también es una pizarra virtual. Hay miles de formas, ¿no? Pero ¿cómo voy a revisar las 40 personas? No, lo puedes hacer de forma global. Hay un Padlet donde pueden incluso hacer comentarios entre ellos. Entonces, vámonos al paso 2, activación de contenidos previos, ¿no? Yo puedo continuar haciendo preguntas para hacer los saberes previos. ¿Qué recuerdo de la fisiología normal? ¿Qué estructuras participan en la respiración? ¿Qué factores afectan el intercambio gaseoso? Y para hacer esta pregunta, y para responder a estas preguntas de los saberes previos, como dije, puedo utilizar técnicas de aprendizaje. Técnicas de aprendizaje son las que están al otro lado. Lluvia de ideas, participación dinámica, activa, mapa conceptual, ¿no? A mí me encantan los mapas conceptuales, está Miro, a mí me encanta el Padlet, ¿no? Pero eso es algo personal, ¿no? Hay miles de plataformas, de formas, ¿no? Puede haber una pizarra, puede haber preguntas socráticas y simplemente se responden y listo. O sea, ya ahí es entre gustos y colores, ¿no? Cada uno lo puede hacer a su gusto, pero debe identificar la actividad, que es una discusión guiada, y la técnica de aprendizaje, que puede ser un mapa conceptual, una lluvia de ideas. La metodología activa se llama ABP. Ya les estoy enseñando 3 cosas distintas que ustedes ya están identificando. ¿Ven? El paso 4 era identificación de brechas. Siguen siendo preguntas, ¿se dan cuenta? Las preguntas acá son las que gobiernan el ABP, pero las preguntas no pueden ser al azar, tienen que estar alineadas a tu paso a paso. No sé si me dejo entender. Yo he visto muchas veces que creen que discutir un caso, ya lanzo preguntas, pero si no se respeta la estructura y la pregunta no va alineada a la fase, el estudiante no logra conectar. ¿Por qué la expiración prolongada? ¿Cuál es el papel de la destrucción? ¿Qué pasa en la relación? ¿Qué explica la saturación? Si te responden, perfecto, pasa. Si no te responden, ya identificaste una brecha. Si no te responden, entonces
oye, tienes que verte fisiología, lo vas a encontrar en tal lugar, la guía tal, ¿no? Tienes que revisar la fisiología de la ventilación, perfusión, no sé, ¿no? Etcétera. Y la respuesta inflamatoria, no te olvides que hay que revisar respuesta inflamatoria para poder entender el tema. Entonces yo ya guié, facilité al estudiante a saber pistas claves para llegar a, ¿no? Y de ahí viene la búsqueda guiada. Entonces yo ya le recomendé qué paso seguir, ya identifiqué en qué nivel se encuentran y los estudiantes de forma colaborativa o individual, me gusta a mí más la colaborativa, hacen una revisión de lo previo y para construir y autoconstruir su conocimiento, ¿no? Lo que decía el doctor hace unos minutos, el autoconstructivismo. Revisión clínica, fuentes confiables, ¿no? Y hay que guiarlos a las fuentes confiables. En preclínicas, en los primeros ciclos, pasa que han traído, ¿no?, cualquier cosa de internet y no son fuentes confiables, no son fuentes, ¿no?, indexadas, etcétera, y hay que ir encaminándolos, ¿no? Entonces, y esto, cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que ir encaminándolos. Entonces, hay una construcción, una síntesis, sintetízalo en un mapa conceptual, ponme flechas, como que un proceso llevó al otro. Supongamos que hacemos fisiopatología, ¿no? Construye la información de la etiología, la epidemiología, la patogenia. Y en la patogenia me explicas el porqué de cada signo. ¿Cómo te llevó? Explícamelo desde la biología, fisiología, fisiopatología. Luego, cómo ese cambio te llevó al cambio microscópico, macroscópicos a los signos y síntomas. Y a veces eso descuadra porque no lo va a encontrar en ningún libro, ¿no? Por ejemplo, un paciente con tuberculosis pulmonar. Ya le doy el diagnóstico. Lo guío nada más. Tienes que saber insuficiencia respiratoria, tienes que saber respuesta inflamatoria, tienes que saber la fisiología y la fisiopatología del sistema respiratorio. Mi brecha de las preguntas. Y ahora, bueno, me gustaría que me expliques todas las targets, ¿no?, que involucran toda la fase molecular genética, ¿no?, del Mycobacterium tuberculoso. Luego me expliques, ¿no?, a manera de chisme, cómo llegó esa bacteria, oral, fecal, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó el alveolo? Entonces lo hace razonar, ¿cómo llegó el alveolo? Porque el bicho está en el alveolo y está destruido, está necrosado ese alveolo, tiene líquido. ¿Y por qué hay líquido? O sea, explícame cómo hay líquido. Ah, lo que pasa es que hay respuesta inflamatoria, el granuloma. ¿Y cómo se formó el granuloma? ¿Y por qué se formó y para qué se formó el granuloma? Y los hace repiensa. Ah, el granuloma es el conjunto de macrófagos, que no sé qué. ¿Y por qué se activó el macrófago? ¿Para qué se activó el macrófago? No, que la reacción, la especie reactiva es de oxígeno y ¿para qué? Para poder fagocitar. Ah, ya. Entonces, esas preguntas se hacen en esa discusión, ¿no? Donde ellos ya hacen una mini infografía, esquema, línea de tiempo. Estos son, ¿cómo se le llaman a estos? Mini infografía, esquemas y líneas de tiempo. ¿Cómo se le llaman a esto? La forma como presentan. Técnicas de aprendizaje. Técnicas de aprendizaje. Y luego ya los estudiantes, ¿no?, identifican qué deben aprender y presentan el problema. Muy bien, entonces no se olviden la última parte de la retroalimentación. Con todo lo que he explicado, el docente facilita, ¿no? Y ahí yo me hago una pregunta. Ahí bueno, no se ve muy bien, pero se va a ver en el Facebook, en la página. ¿Qué evidencia respalda tu hipótesis? ¿Qué dato clínico esperarías si el mecanismo fuera correcto? El grupo tiene que integrar, ¿no? Integrar es muy importante, llevarlos a los conocimientos previos de manera constante, ¿no? Explícame la fisiología y la fisiopatología para poder saber este tema del caso clínico. Y el resultado del aprendizaje hay que notificar y decirle siempre al estudiante, ¿lograste o no lograste? ¿Y te faltó
¿Y qué te faltó? Para que él siga en esa búsqueda y finalmente logre su resultado del aprendizaje. Síntesis del proceso ABP aplicado al caso, ¿no? Los casos clínicos son auténticos. Generalmente cuando son auténticos son más de impacto y cuando el caso clínico es un caso que lo vivió el docente, ¿o no? Es más impacto porque la forma como lo contamos, cuando a mí me ha pasado, es distinto, llega distinto, transmite distinto. Genera mejor los gatillos, casos auténticos. Activa conocimientos, ¿no? La guía y la construcción del razonamiento clínico y promueve la autonomía y el aprendizaje autorregulado. Producto final sugerido, algunos productos donde el estudiante a partir del ABP tuvo un proceso y tuvo un producto final. ¿Se acuerdan? ¿No? Aunque no es lo más importante, sino el proceso, pero tienen un producto final. El producto final son las evidencias. Las evidencias, que puede ser una infografía, un informe, un flujograma, una tarea, ¿no? Son las evidencias. En pedagogía, eso es muy, muy importante porque son mecanismos que permiten asegurar la calidad académica. Entonces, cuando pasamos por muchas acreditaciones, siempre nos van a decir, ¿y cuál es tu estrategia didáctica? Y tu estrategia didáctica ABP se alinea con tu actividad. ¿Qué actividad tienes? Discusión guiada. Ah, ya. ¿Y para eso qué técnica usas? ¿Qué técnica usas? Lluvia de ideas. Ah, ya. ¿Y cuál es tu producto final, tu evidencia? La infografía. ¿Ok? Bueno, ya hemos hablado mucho sobre el rol docente, no quiero ahondar más el tema, lo traigo a colación, ya que es un tema anterior, pero lo traigo a colación para seguir reflexionando de espacios y ambientes seguros para el error y el pensamiento crítico, ¿no? La parte de evaluar procesos y no solo resultados, ¿no? Entonces, este es un tema importante y esto es un reto, porque normalmente el docente de por sí, sin decir nada, ya genera intimidación porque es el que conoce el tema, es el docente, ¿no? Entonces, tenemos que ver la forma de que el estudiante muchas veces conoce, pero no termina de tener la confianza de decir y de equivocarse. Entonces, tenemos que fomentar ese espacio seguro. Si sobre eso tenemos un docente que no sé, es más rígido del usual, ¿no? Puede generar un impacto tan negativo que se puede estar retirar de la carrera. Bueno, entonces, el docente facilita, no dicta. El docente guía, reflexiona, ¿no? Evalúa proceso y razonamiento. ¿Qué es lo que no debe ser el docente? Dar respuestas, ¿no? Muchas veces preguntan, yo respondo. No den la respuesta porque lo están limitando a su juicio crítico. O no le den la respuesta inmediatamente, ¿no? Haces una repregunta, ¿y por qué, y el para qué? Y se lo respondes en la próxima semana, ¿no? Y lo dejas ahí todo con la incertidumbre. Bueno, la próxima semana, cuando tú me expliques y qué leíste, me argumentes, yo te digo. Y al final, el estudiante viene la próxima semana sabiendo más que usted la respuesta. No hace ese sucede. Y tú te quedas, ¡oh! Yo no sabía esto es nuevo, ¿no? Me ha pasado. Sermonea, ¿no? Sermonea, esto también, no sé si les ha pasado, ¿no? Hay varios casos, ¿no? Usted es un inútil, no estudia, no sabe nada, ¿no? Hay doctores más rígidos, ¿no? A mí me ha pasado, en el campo clínico era algo normal, ¿no? Algo normal, ¿no? Ah, no. Pero realmente es la forma. Entonces, sí, pues es normal, es el común denominador,
pero eso no te hace, o sea, el que sea el común denominador no significa que sea lo mejor. No, no tienes que ser una persona punitiva, porque eso no va a generar confianza. Al contrario, fomentemos la empatía, que va de la mano con el humanismo. Sobre todo hoy que tenemos una realidad importante, los problemas de salud mental, universidades, facultades de medicina en el Perú. ¿Saben cuántos problemas de salud mental tenemos en porcentaje? ¿Alguien lo sabe? Más del 40%. Es casi la mitad de los estudiantes. Y si yo como docente voy, saco mi sable, me está vaino. Antes sí, antes era una diferente forma de enseñar, estoy de acuerdo, y a veces si a mí hasta me han gritado, un docente me ha gritado, bueno, pues ya normal, ¿no? Pero ahora no, les afecta realmente. Y tenemos que ser consecuentes con eso. Les afecta a su autoestima y no le permite tener ese desarrollo cognitivo que queremos lograr. Lo corta. El docente de ABP tiene que ser motivador y no punitivo. Llévense eso también como tarea. Muy bien. Y aquí solamente otro tips, ¿no? Planteamos la reflexión inicial, recolectamos saberes previos, reformulamos el problema con claridad, organizamos la experiencia, la ruta de trabajo, vivimos, guiamos, ¿no? Indagamos todo lo que ellos están presentando, finalmente la retroalimentación, ¿no? Y puede ser un reproceso, ¿ah? Esto puede ser incluso un reproceso en el tiempo. Muy bien, hasta aquí llegué. Muchas gracias.